civil Cotepe es un verdadero honor darles la cordial bienvenida a este segundo día de conferencia llamada Historias y Memoria de Cotitlán. Nos llena de alegría ver el recinto de personas interesadas en conocer nuestra cultura, costumbres y monumentos históricos que nos dan identidad. Agradecemos a todos los que hicieron posible este evento, al presidente Miguel Artemio Florín, a la Casa Giral, a los ponentes y a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Que disfruten la experiencia. La primera conferencia de esta jornada estará a cargo del investigador de DINA, el doctor Tomás Alba Flores, con título Cotitlán en las fuentes pictóricas y documentales. Antes de escuchar su ponencia, permítanme compartir brevemente algunos datos de su trayectoria académica. Doctor Tomás Alba Flores es un historiador y autor mexicano que ha escrito varios libros y artículos sobre la historia de México, particularmente sobre la región de la Ciudad de México y la época prehispánica y colonial. Algunos de sus trabajos destacados incluyen libros: Ayotzingo, Historia y sus textos, 2019, un análisis de la historia local de Ayotzingo a partir de testimonios históricos y documentales. El paisaje en la cartografía de la tradición indígena, 2024, una obra que analiza documentos históricos de los valles poblano, Tlaxcalteca, la Mixteca Baja y la región de Chaco. Artículos y colaboraciones: la construcción de los nuevos asentamientos en el ámbito rural en caso de la cabecera de la provincia de Chaco durante los siglos XVI y XVII. Los textos de los que un artículo publicado en la revista Estudios de Historia Municipal. Otro, de Alaltepec a los pueblos de indios, reflexiones sobre la construcción geopolítica de los espacios habitacionales en todo el mundo, 2013. Una colaboración en la obra colectiva América, Poder, Conflicto y Política. Temas de investigación: Historia de México prehispánica y colonial, cartografía y paisaje en la tradición indígena, análisis de documentos históricos y códices. El doctor Tomás Alba Flores es un investigador activo que ha publicado en diversas revistas y editoriales académicas, y su trabajo ha contribuido significativamente al entendimiento de la historia y la cultura de México. A continuación, le daremos la palabra al doctor. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí en Cotitlán. Es la segunda ocasión que vengo a este municipio y quisiera compartirles algunos datos sobre la historia de la profesión. Una parte de este trabajo se publicó en un artículo sobre Cholula y Chaco, precisamente abordo la importancia de Cotitlán y su relación con la región de Puebla-Tlaxcala, del cual pues hemos estado haciendo otros trabajos y con los nuevos materiales que hemos realizado. Vamos a plantear una serie de hipótesis en torno a la relación entre el Cerro de Cotitlán y lo que ahora conocemos como la pirámide de Cholula. ¿Sí? Entonces todo esto pues lo vamos a comentar a partir de los testimonios históricos localizados en los códices y la información proporcionada por Fray Diego de Durán, Chimalpán y el Códice Vaticano A. Para poder contextualizar los planteamientos, primero quisiera mostrar un panorama general de lo que es el territorio en el
que todo lo que es el territorio conocido como la provincia de Chalco, que era conocido entre los pobladores indígenas como el Chalcayo, tiene una larga historia que nos viene de más de 900 años antes de Cristo. Entonces tenemos ocupaciones continuas que se dieron en la región y que fueron definiendo lo que se consideró como la esencia de estos grupos que se denominaron como chalcas. Entonces hablar de chalcas es hablar de una gran cantidad de grupos, migraciones que se dieron a lo largo de más de 20 siglos y pues debemos entender entonces que esta región es un gran mosaico cultural, como lo fue en la época hispánica. De hecho, un investigador, Paul Kirchhoff, cuando estudió la región de Chalco, dijo que esta era como una Mesoamérica en pequeño, y que si alguien lograba desentrañar las relaciones de los grupos, un poco la forma de organización, pues daría un gran paso para la comprensión de la historia del mundo mesoamericano. Entonces, yo lo que he hecho ha sido muy pequeño, no es así la propuesta de Kirchhoff. Cuando uno se empieza a adentrar en la historia de la región, ve la gran complejidad, ve que no es una tarea sencilla, pero en esa complejidad está la riqueza de la historia de la región. Entonces, cuando hablamos de la Chalcayo, nos referimos a un término náhuatl que utilizaron todos los pueblos de esta región para definir que eran afines a ciertas cosas. Entonces, cuando uno se refiere a la Chalcayo, se refiere a la esencia, a lo propio de los chalcas, que esto les permitía diferenciarse de los acolhuas, o sea, de los pobladores de Texcoco, de los ochimilcas y de los mismos mexicas. Entonces, cuando hablamos de los chalcas, nos referimos a esa larga ocupación que se dio en esta región, que tenía como fronteras naturales por el oriente, la Sierra Nevada, por el norte, lo que son las estribaciones de la Sierra de Río Frío, que cerraban y que separaban a la región de Chalco de la región de la Culhuaca. Por la parte sur, la Sierra de Ajusco, que separaba a los chalcas de los tlahuicas, y por el poniente, la Sierra de Santa Catarina, que incluía el lago de Chalco y se la separaba de los pueblos de Iztapalapa, de Mexicalcingo, entre otros. Entonces, este gran territorio era el que comprendía la Chalcayo y era ocupada, bueno, en esta región tenemos tres grandes ecosistemas, que es lo que era la zona lacustre, los pueblos lacustres, los pueblos de los valles, el valle de Tlalmanalco y de Amecameca, y la región del Somontano, que son la zona serrana. Entonces tenemos pueblos ubicados en la sierra, pueblos ubicados en los valles y pueblos dentro de la región lacustre. Dentro de estas secciones, administrativamente, el territorio estaba dividido en 4 grandes secciones, conocidas como Altepetl, y cada una de ellas tenía una cabecera y un espacio sagrado. Y dentro de estas 4 divisiones estaba Chimalhuacán Chalco, ahora conocido como Chimal, era la cabecera de ese gran señorío Xochimilca, Amecameca,
Tenango de Popula y Tlalpanalco. Entonces, esas eran las 4 grandes divisiones de la Chacayo. Y dentro de esas 4 estaba la cabecera o el Altepetl de Tlalpanalco, que comprendía una gran extensión. Ocupaba todo lo que es el valle de Tlalpanalco, dentro del cual está incluido Ocotitlán, los pueblos de la zona lacustre y parte de lo que es la Sierra Nevada del lado norte. Entonces, era una sección muy importante. La ocupación de esta zona, entonces, se había dado en diferentes etapas, y de las que tenemos noticias es de la llegada de grupos en el siglo X y siglo XI, que al parecer son grupos procedentes de la región de Puebla, los axotecas, que se establecieron en Tlalpanalco, Chalco, Tlaxalpan, Tezompa, y por supuesto en Mamatla y Ocotitlán. Entonces, esa es la primera gran migración que tenemos, y que son los que establecieron sus sedes de poder en la región de Jico. Entonces, a esa migración continuaron otras de grupos procedentes de la región de la Mixteca, de la región de Coixtlahuaca, que son los grupos colomoscas, que llegan a esta zona y ocupan la parte de Paucingo, parte de Santiago, Chalco, Ocotitlán, Sula. Entonces, es esa segunda migración que se fusiona con este grupo. Y la última migración que tenemos es en el finales del siglo XII y principios del siglo XIII, que es la migración de los nomadia, y que tienen una estructura muy compleja. Es un nombre muy largo que se refiere a un contingente de pueblos que venían, que se fueron incorporando a esa migración. Entonces se conocen como los Manoalca, Tlacoxcalca, Teotlisca, Tepantlaca. Entonces son varios grupos que ubican su lugar de origen en un sitio remoto, mítico, Tlapalan, algunos de ellos, otros en Chicomosto, pero a lo largo de su recorrido llegaron a la región de Chalco, se establecieron, y con el tiempo pues fundaron o consolidaron el Altepetl de Tlalpanalco. Y dentro de ese Altepetl fue que se incorporaron los asentamientos de Tlapala, Ocotitlán, Miraflores, Paucingo, entre otros. Entonces estamos hablando de varias influencias culturales. Y una última, que es conocida como los Tlailotlaque, que en Chimalpán dicen que son grupos procedentes de la Mixteca, no sabemos de qué parte, pero que cuando los nomadas llegan, ellos ya tenían un poder muy fuerte en toda la región y tuvieron un papel protagónico dentro de la estructura de cada uno de los altepetl. Entonces, en esa complejidad es que debemos entender que todos los pueblos que se establecieron aquí tenemos raíces olmecas, de grupos de la región de Guerrero, de la región de la Mixteca, tenemos raíces náhuatl y otomíes. Entonces, ningún pueblo de esta zona es así 100% puro. Pues tenemos una complejidad étnica muy importante, y quizás muchos de nosotros llevamos sangre otomí, sangre mixteca, sangre de los grupos huiscas de la región de Guerrero, porque fueron
que vamos a explicar la presentación que hoy les voy a dar. Y son más que nada reflexiones a partir de los documentos. Nada es absoluto, entonces hay que tener en cuenta que pues, la historia se va modificando conforme vamos encontrando los datos. Y uno de ellos, lo que me interesa destacar, es el papel que tuvo Ocotitlán dentro de la cosmovisión de la región y su importancia como espacio sagrado. La montaña sagrada por excelencia, una de las tantas montañas sagradas de esta región. Entonces, para hablar de lo que es la importancia de los espacios sagrados, tenemos que remitirnos a los mitos que se fueron construyendo y de estos mitos fueron partícipes todos los pueblos, no solo los chalcas, sino los xochimilcas, acolhuas, mexicas. Entonces viene de una larga tradición esta noción de la formación de los espacios sagrados. Y dentro de esta región tenemos muchas montañas que cumplieron con ese papel de espacios sagrados. Entre esas montañas está lo que ahora se conoce como el Cerro del Elefante. Tenemos el islote de Jico, que es el ombligo. Luego la montaña sagrada de Ocotitlán, una muy importante para los Talmanalcas, que era el Cerro de Chicoquiahuitl, el Tenayo, esa trilogía que es muy importante. Y luego si vamos hacia la otra región, pues tenemos uno de los que ahora es reconocido como tal, que es el Cerro de Sacromonte, que era conocido anteriormente como el Chalchiutepetl o Chalchihuamoso. Y en otros espacio sagrado tenemos el Cerro de Xoyaca, de Xoyatzingo, junto con el de Chimaltepetl, de Chimalhuacán. Y así podemos seguir mirando muchos espacios sagrados. Entonces, de toda esa construcción sagrada, tenemos que analizarla a lo largo del tiempo. Y en qué momento se le da ese carácter, no lo sabemos. O sea, sabemos que las primeras migraciones que llegan, que son los olmecas, grupos que probablemente provienen de la región de la Venta, conviven con los pueblos del valle de los valles centrales de Oaxaca, pasan a la zona de Guerrero, llegan a Morelos, se establecen en Chalcatzingo y de ahí ellos se trasladan a la región de Chaco. Ellos aportan algo, que es el culto a una deidad, que es el jaguar, y el culto a la lluvia. Entonces ahí ya tenemos dos elementos muy importantes que se van a estar retroalimentando continuamente. Esos grupos olmecoides que se establecieron en esta región pues son los que empiezan a realizar ceremonias en estos espacios que ellos consideran sagrados. Y a partir de ese momento, todas esas montañas tienen ese carácter divino donde se hace la petición del agua. Entonces ahí vamos viendo. Entonces tenemos ya un antecedente que nos va dando de que estos sitios se fueron dotando de esos atributos y con el paso del tiempo todos los grupos que llegaron a la región ya tenían una noción de cuáles eran los espacios sagrados que había en cada lugar, no solo en la región de Chalco, sino en Xochimilco, Bien, entonces, a partir de esa idea de que tenemos una noción de todos los pueblos, de la existencia de estos espacios, las migraciones que van a llegar
van a buscar un lugar asignado por sus dioses, pero antes de llegar al lugar elegido, pasan por estos sitios para agradecer, para fortalecer sus fuerzas, de sus deidades, etc. Entonces, lo primero que vamos a ver, tenemos una vista de Ocotitlán desde el pueblo de San Lucas a Malinalco. Alcanza a ver Ocotitlán, de Chicoteahui y de Oquenayo, que son todos estos, las fronteras sagradas de la Tepe de Tlaxmanal. La siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar por analizar este planteamiento de cómo todos estos grupos van reconociendo esos espacios sagrados durante sus migraciones. Si bien yo les decía yo que esta región tiene más de 900 años antes de Cristo que se habían dado estos asentamientos, pues desde entonces podemos hablar ya de la existencia de estos lugares que eran conocidos por los grupos. Y para el siglo XIII hubo grandes movimientos de población y casi todas las fuentes nos hablan de grupos procedentes del norte que son conocidos como chichimecas. Pues a partir de la migración chichimeca es como todas los asentamientos, grandes poderes que se construyeron, empiezan a construir su historia. Los mexicas, los xochimilcas, los acolhuas, los chalcas, la gente de Cuautinchan, en la región de Puebla, todos ellos empezaron a escribir y a registrar las migraciones y a hablar de la salida de estos pueblos de varios puntos, pero que pasan por esta zona. Y una de las dos fuentes importantes para poder entender estos espacios es la historia de Tolteca Chichimeca y los mapas de Cuautinchan 1, 2, 3 y 4. Entonces, en esos 4 mapas y en la historia de Tolteca Chichimeca, que son documentos que se encuentran en el poblado de Cuautinchan, que habla de la historia de los Cuautinchan-Tlaca, vemos el recorrido que hicieron estos grupos saliendo de su patria mítica de Chicomosto, y en su recorrido se van indicando los puntos por donde pasaron, y en cada uno de los puntos que ellos hicieron depositaban a su deidad representada en esta forma. No sé si alcanzan a verla. Es la forma de una cabeza con una pluma. Se conoce como Tlaquimilolis y está en una prueba sagrada donde se depositaba y atrás a una montaña. Y aquí hay un grupo de chichimecas que están llegando a este punto y depositando sus manos. Entonces, aquí tenemos este grupo migrando hacia un lugar donde no sabemos qué es, pero lo que es interesante es que en ese lugar elaboran un basamento, un templo, para depositar a su deidad. Y en la siguiente representación, miren, aquí tenemos el recorrido que hicieron estos grupos, que de acuerdo con este mapa salieron de Chicomosto, pasaron por diferentes regiones, Mezquitlán, la región de Veracruz, dieron un recorrido por el estado de Hidalgo, el estado de México, y llegaron a la provincia de Chaco.
Entonces, dentro de los, a ver si lo pueden aclarar, se puede, que se vea bien la imagen. ¿Okay? Bueno, entonces este camino nos va indicando las huellas, su ruta, pero dentro de esta, lo que tenemos ubicado es este sitio que está asociado con Tepetlaosto, la región de Texcoco, luego tenemos Jico, y enseguida tenemos Cuitláhuac y continúa con el sitio. Entonces, en este recorrido, lo que vemos es que estos pueblos pasaron por sitios sagrados importantes para los chalcas y después llegaron a uno de los sitios más representativos en ese momento, que era Cuitláhuac, el islote de Cuitláhuac, donde depositaron su tlaquimiloli y de ahí continuaron por toda esta zona, llegaron a Mecameca, pasaron a Catzingo y de Catzingo fueron hacia la región de Cuautla, rumbo a Tepalcingo, a Xochiapan y de ahí bajaron al Valle de Puebla. Entonces, lo que es muy interesante en todo esto es que esa migración ya reconoce algunos de los sitios sagrados correspondientes a la provincia de Chaco. En la siguiente. Bueno, ¿qué era lo que ellos portaban durante sus itinerarios? Pues era su tlaquimiloli, que podía ser un bulto donde llevaban algunos objetos sagrados, que podían ser los huesos de algún sacerdote, que era el representante del dios, o bien las insignias de su deidad, podía ser el tocado, alguna pluma, una flecha, etc., ¿no? Pero para ellos, esas eran las reliquias de su dios y la portaban en esas plantas que cargaban, o bien en esta especie como de bajes. Y estos era lo que les permitía que la gente que los seguía, bueno, reconociera su dignidad y reconociera el carácter sagrado que tenían estos líderes, como los dirigentes de esos pueblos. La que sigue. A ver si la podemos también lo que les contaba yo, paso por Cuitláhuac. Aquí está el grifo que simboliza Cuitláhuac, porque es el lugar del experimento. Y tiene que ver porque pues, ahí llegaban todas las aguas, las enaguas se estancaban y los días muy mal. Y después tenemos más arriba, saliendo de Cuitláhuac, llegaron al Chino, que era el embarcadero que existe el señorío Altepe de Tlalmanalco, y pues Ayotzingo estaba vinculado con la Tlazalpa, con Cocotitlán, que era la ruta natural hacia el embarcadero. Entonces, un poquito viendo cuál era esa ruta, nos vamos dando cuenta de cuáles eran estos espacios sagrados. A ver si levantamos o le pasamos a la siguiente. Entonces, en su paso por Tlalmanalco, como a Mecameca, posiblemente estos grupos que iban, el destino fue y las fuentes que ellos registran pasaron primero por Cuitláhuac, después de ahí de Ayotzingo, continuaron rumbo a Tlalmanalco, después siguieron hacia Mecameca, y en este tránsito decidieron pasar por el Cerro Sagrado de Cocotitlán sin registrar sus fuentes.
Y aunque no tenemos datos sobre este paso, pues es importante señalar que no debemos pasar desapercibido para estos grupos, porque ya había una larga tradición de cultos asociados a las montañas sagradas de Cocotitlán. Nos estamos hablando de estos grupos que llegan en el siglo XX y los testimonios que nos hablan de cultos asociados con la lluvia en este lugar, nos vienen desde 900 años antes de Cristo. Entonces, bueno, aquí lo que es importante es señalar y enfatizar que Cocotitlán está presente en esa visión de los espacios sagrados. ¿Y cómo vamos a demostrar que ya están presentes? A partir de la siguiente información. Entonces, primero vamos a ver algo que está característico. La relación entre dos espacios sagrados, que es el Cerro de Cocotitlán y la montaña sagrada de los grupos de la región de Cholula, que era conocida como la Chihuahua. Entonces, vamos primero a describir la importancia de Cholula y luego también qué es lo que nos dicen las fuentes acerca de la montaña de Cocotitlán. Para saber algo sobre este lugar, la Chihuahuetepe, que significa cerro hecho a mano, que es un basamento piramidal, lo tenemos representado en dos documentos en la historia Olteca Chichimeca, la historia Olteca Chichimeca y los mapas de Cochincha. Vamos a empezar. Entonces, primero, ¿cómo se representa la Chihuahuetepe en la historia de Olteca Chichimeca? Se representa como una montaña con un conjunto de flores y encima de ella un padrazo, una rana, y en otras fuentes, como es el mapa de Cochincha 1, vemos su evolución. O sea, si hacemos un recorrido por toda la gráfica de este documento, vamos a encontrar que la historia de Olteca Chichimeca aparece como una montaña natural, pero nosotros ya lo observamos como una montaña artificial. Y se alcanzan a ver aquí diferentes secciones, como si fueran ladrillos o adobe, y en la parte baja se representa un manantial que está asociado con el agua. Entonces, entre esa imagen y esta, pues hay un tránsito de un cambio muy importante. Es de un espacio natural a un espacio artificial. Y las dos tienen esa connotación asociada con el agua. Entonces, en la primera, lo que tenemos es la rana como un elemento acuífero en la parte superior, mientras que en la parte, en el mapa de Cochincha 1, aparece el manantial abajo de la montaña. La que sigue. Bueno, en la historia de Olteca Chichimeca tenemos estas representaciones. O sea, la montaña sagrada, la de Chihuahuetepe, se representa a un lado de dos emblemas, que es un manantial con unos tules y un ahuehuete o huecote para indicar el estatus del lugar. Y Cholula era conocida para entonces como la Gran Tula, es la tula a la que trataban de llegar grupos aztecas. Y la vemos representada, entonces, siempre con el patracio. Ahorita les voy a explicar su significado. Pero en los mapas de Cochincha, en el mapa 1 y en el mapa 3, ya vimos que aquí aparece como
una montaña artificial, pero sigue teniendo esta connotación acuífera. Y en este mapa es muy mala la imagen, pero alcanzamos a ver las patitas de la rana. Esos son los elementos asociados con la montaña y el agua. Y en esta otra sección, que se representa igual en Chihuahua, ya aparece otro elemento que es el jade. Y seguramente pues, ustedes lo han visto en toda la iconografía del municipio de Chalco y de otros lados, que es el chalchihuitl. Entonces el chalchihuitl es el equivalente al agua. Bueno, entonces en síntesis, lo que estamos viendo aquí es una construcción iconográfica que tiene un simbolismo muy importante. Es una montaña que para el pueblo de Cholula simbolizaba el sitio más sagrado para ellos y que había sido un espacio natural que ellos habían alterado y modificado, pero que estaba relacionado directamente con el culto al agua. Veamos la siguiente imagen. Bueno, ¿quiénes son los que construyen esta montaña? Y aquí es un dato muy importante que tenemos, porque estamos hablando de diferentes migraciones. Y estas migraciones, hasta el momento no sabíamos quiénes habían pasado por esta región. Pero en la historia tolteca chichimeca nos habla de dos grandes avances que salieron de la tula mítica de la región de Hidalgo. De ahí salieron primero los grupos nonoalcas y posteriormente salieron los toltecas chichimecas. A ver si me logro explicar. Cuando hablamos de tula, estamos hablando de un concepto muy complicado porque se refiere simplemente el término se utiliza para hablar de las grandes ciudades, y el nombre de Tula estuvo asociado, por ejemplo, a lo que ahora conocemos como la zona arqueológica de Tula en Hidalgo, pero también lo tuvo Teotihuacán. A Teotihuacán se le conoció como la Tula, como Tula. A Cholula se le conoció también como Tula, e incluso a Chichén Itzá se le dio el nombre de Tolán. A Toluca se le conoció como Tolán también. O sea que el término Tolán, que se refiere a los tulares, está asociado con lugares densamente poblados, es decir, que donde hay mucha gente. Y por eso el Tule es el equivalente a una región donde hay muchos habitantes, ¿sí? Cada uno de los tules representa un personaje. Bueno, entonces, cuando hablamos de Tula tenemos que saber a qué Tula nos estamos refiriendo. Y cuando la historia tolteca chichimeca menciona que estos grupos salieron de Tula, se refiere probablemente a la Tula de Hidalgo, la zona arqueológica, donde se ubica el asiento y el gobierno de Quetzalcóatl. Y a partir de un mito que nos habla de que los pueblos, Quetzalcóatl cometió un gran pecado y tuvo que salir del lugar, y después de eso hubo una diáspora de pueblos. Entonces, de esa diáspora salió primero un grupo que fueron los nonoalcas, y más tarde siguieron los toltecas chichimecas. ¿A dónde se fueron? Pues aquí. Iban en busca de una ciudad similar a la que se había destruido. Y la ciudad que ellos iban a trasladar era ni más ni menos que Cholula. Entonces, en ese tránsito pasan por esta región. Y
Dentro de ese grupo venían dos líderes, los primeros monarcas. Uno de ellos es Sherwan, que es el que su nombre es hierba partida, y el otro es Huexi. Son los dos líderes de la primera migración. A ellos vamos a ver la siguiente, si logramos o se los leo. Primero el texto. Vamos a ver qué nos dice la historia tolteca chichimeca. Dice: de acuerdo con el Códice Vaticano A, el Tlalchihuantepec fue hecho en la época de los Nonoalca, cuyos líderes eran Sherwan y Huehuetzi. Estos no tengo siempre el problema con la. Aquí está Sherwan y aquí está Huehuetzi. Entonces, lo que nos dice el Códice Vaticano es que estos líderes salieron, bueno, fue hecho el Tlalchihuantepec por Sherwan, que venía desde los Nonoalcas chichimecas, formaban parte de los grupos establecidos en la Gran Tolango, y salieron junto con los toltecas chichimecas después de la destrucción de la ciudad, donde los toltecas chichimecas decían por Dios a Tezcatlipoca y los nonoalcas adoraban a Quetzalcóatl, y la migración nonoalca parece que fue la primera que arribó a la cuenca de México. Entonces, en esta lámina, que es la que inicia la narrativa de la historia tolteca chichimeca, aparecen estos dos personajes, que es Ixcóhuatl y Quetzaltehuella, que son los líderes de esa migración, pero abajo están los primeros que salieron, que son Sherwan y Huehuetzi, y todos salen de este lugar que es la Gran Tolán para ir en busca de la otra ciudad. Y en la siguiente lámina vamos a ver cómo llegan a Cholula. Y de esa podemos identificar cuatro grandes migraciones, o sea, cuatro grandes etapas, que son la primera, la Olmeca Xicalanca, después la Nonoalca chichimeca, la siguiente es la Tolteca chichimeca, y la última que llegó fue la de Tihua chichimeca. Esa es la historia de Cotinchan, pero aquí lo que nos interesa es saber qué es lo que pasó con estos grupos que pasaron por esta región y a quienes se atribuye haber llegado a este lugar y establecer ese vínculo entre el Tlalchihuantepec y el Cerro de Cotinchan. Vamos a ubicarlos en este grupo, nonoalcas y su líder, Sherwan. Esta es la migración que finalmente llegó a Cholula, y esta es el centro ceremonial donde aparece el Tlalchihuantepec. O sea, ya para la última llegada de los chichimecas, la ciudad ya se había transformado y el cerro sagrado, de ser un cerro natural, pasó a ser un cerro artificial. Y aquí está lo que nos indica esta descripción. Tenemos una montaña que es el Tlalchihuantepec, y a ver qué nos dice este texto. Dice: esta dice ser aquella torre acerca de la que habíamos dicho que la han hecho en Cholula, la cual, dicen los viejos, hicieron de este modo, que de un monte que está en Tlalmanálico, que llaman Cocot, han hecho adobes a
aquellos indios que se fueron con aquel capitán que escapó del diluvio llamado Xelpa, que desde Tlalmanalco hasta Cholula estaban indios en una larga fila, pasando de mano en mano la masa y los ladrillos. Y así establecieron esta torre que se llama Lula, la cual era tan alta que parecía subir al cielo. Este es el dato más importante que tenemos acerca de la relación entre Ocotitlán y la montaña sagrada de Cholula. Entonces hay que reconstruir toda esta historia para ver primero esa migración que viene de un lugar mítico llamado Tula, pasa por esta región. Damos por supuesto que reconocía la importancia de este sitio sagrado que es Ocotitlán, y después al llegar a Cholula vieron la montaña natural y empezaron a modificarla. Entonces para eso llevaron todo el material. Y pensemos un poco, imaginemos que aquí se elaboraron los adobes que se trasladaron por toda la Sierra Nevada hasta llegar a ese lugar. Parecería absurdo, ¿no? Cholula tiene mucha arcilla, tiene muchos materiales para poder hacer adobes y empezar a construir su gran basamento piramidal. ¿Qué necesidad había de hacer ese trabajo tan exhaustivo de elaborar los adobes aquí en la provincia de Tlalmanalco, en particular sacarlos del cerro de Ocotitlán para llevarlos hasta Cholula? ¿Sí? Esa es la gran pregunta, ¿por qué se establece esta necesidad de llevar los materiales de un lugar tan lejano para construir aquí? Entonces, vamos entonces al siguiente argumento. A partir de este dato que nos da el Códice Vaticano, es como podemos establecer el vínculo sagrado entre estos dos espacios que eran fundamentales. Di un dato antes, que los nonualcas eran adoradores de Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, para ese momento Quetzalcóatl es una deidad muy compleja de explicar, pero que para el periodo que nos estaban hablando está vinculado con la lluvia. ¿Sí? Quetzalcóatl es el dios de la sabiduría, es el dios del viento, es la serpiente emplumada que vemos en Teotihuacán. Es complejísimo la forma en que se va transformando. Pero lo importante es que para el siglo XIII, Quetzalcóatl está íntimamente relacionado con la lluvia, y se vincula entonces con otra de las deidades, que es Tlaloc, ¿sí? O sea, ahí van partiendo las esencias. Entonces, cerramos esta parte. Quetzalcóatl y, Ocotitlán y Cholula son dos montañas sagradas vinculadas con cultos fluviales. La rana no es grafito que esté en la parte superior del Tlalchihualtepetl, ¿sí? Entonces, y aquí en Ocotitlán no es gratuito que tengamos todos esos grabados, esos relieves asociados con el culto a Tlaloc. Entonces, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? A ver, entonces, ¿por qué establecer este vínculo? Para los pueblos era muy importante que un lugar estableciera un vínculo, que tuviera una coesencia para darle esa fortaleza, y a través de rituales, a través de ofrendas, pero también a través de los materiales, es como se establecía una conexión entre un espacio y otro. Seguramente ustedes habrán escuchado
que muchos cerros están unidos por ríos subterráneos, incluso todavía se habla de haciendas que están unidas por túneles que se conectan una con otra, ¿verdad? Entonces tenemos leyendas, mitos y relatos que nos hablan de esa conexión que hay entre el espacio terrenal y el espacio subterráneo. Entonces, para poder establecer ese vínculo entre Tlalpanalco y Cholula, es a través de estos materiales que Cocotitlán aporta los materiales para levantar el Tlalchihualtepec. Entonces, ese es en síntesis lo que tratamos de demostrar en este texto. Ahora, para poder hacer esta reconstrucción, pues tuvimos que meternos a las fuentes, empezar a ver los nexos, y por lo menos ustedes ya saben quién fue el artífice de estos materiales, los adobes, que se extrajeron de aquí de Cocotitlán. Fue el grupo Nomalca, liderado por Chelua. Vamos a ver. Bueno, hay un mito que nos va a explicar la presencia de la rana. Entonces, en uno de los relatos tomados por Luis Reyes y Francisco González de Hermosillo, cuando escribieron sobre el Códice de Cholula, rescataron un relato que dice que en el Nuevo Mundo, inaugurado por Noé, los toltecas construyeron la montaña artificial basada en ladrillos de adobe con la finalidad de poder escalar el cielo y no ser arrasados por diluvios venideros. El Códice de Cholula atribuye en este segmento a San Miguel el haber desbaratado el Tlalchihualtepec. Y de acuerdo con el contenido del documento pictográfico, los hombres que vivían en el tiempo de las tinieblas, los Gentilitztlaca, que es así, Tlaca es hombre, los hombres gentiles, mencionados en otros documentos del Gaba, fueron testigos de todo esto. De acuerdo con este mito, o esta tradición, se dice que Cholula, cuando estaba en su esplendor, cayó una rana en la cima del cerro e inundó la ciudad. Entonces se habla de una destrucción provocada por un diluvio, ¿sí?, que fue lo que arrasó con la ciudad de Cholula. Y por eso es que en las representaciones pues vemos que aparece la rana. Veamos entonces, ya pasemos a otro apartado, y vamos a hablar de lo que es la creación de esta montaña. Tenemos entonces ya algunos datos: cuándo fue construida, cómo se construye esta montaña artificial, y después cómo se destruye. Entonces, ¿por qué se dio esta destrucción? Esto es un mito en el que participan todos los pueblos de Mesoamérica y de otros lados. Y habla de 4 etapas de destrucción que las asocian con los soles. Entonces, cada una de las etapas fue perfeccionando la naturaleza y colocando a los seres humanos. Entonces, estas 4 etapas las tenemos, no siempre llevan el mismo orden, pero en todas están presentes la destrucción por el agua, los diluvios, temblores, viento, fuego. Son los 4 elementos de la naturaleza que se atribuyen, o sea, para algunas regiones, bueno, que es el sol de agua, sol de
de viento y sol de tierra. Entonces los pueblos están conscientes de que su historia está ligada a las destrucciones. Y en esta región pues, tenemos varios fenómenos que son muy importantes. Uno de ellos son las constantes erupciones del Popocatépetl. Uno de los asentamientos cercanos a Meca Meca fue cubierto por las cenizas volcánicas. Entonces quedaba el recuerdo de la memoria de la gente que el fuego había destruido a las grandes ciudades en un momento. Diluvios, pues temporadas de lluvia han acabado con muchos asentamientos. Lo mismo que tempestades, pero lo que es importante es que todos ellos se guardan en un resquicio de la memoria de esas destrucciones. Y sabían que en el momento que ellos estaban viviendo era la última era, el famoso quinto sol. Entonces, para explicar esta formación del mundo, muchos de los mitos y leyendas que tenemos nos hablan que después de la destrucción, el cielo y cuando no existía la tierra, el agua y el cielo estaban unidos. En esta parte prevalecía la oscuridad y el silencio, no había nada. Y solo en ese espacio de oscuridad y silencio nadaba un animal telúrico que es conocido como el zipac, una especie de lagarto que era un monstruo marino que nadaba en las aguas primordiales. Y la primera vez que emerge en las aguas primordiales, lo primero que sale es, en algunos mitos, en la cabeza, o en otros en la cresta, y da origen a la montaña primordial. Es la primera montaña que va a dar origen a la formación de la ciencia. Esa montaña cumple con una función, que es separar las aguas del cielo. Y su cúspide, y la cúspide de la montaña va a ir elevando el cielo para ponerlo en su lugar. Entonces ese animal telúrico, ese lagarto, es el que crea es el origen de la primera montaña que va a permitir que la tierra emerja. Y vamos a encontrar dos elementos muy importantes. Primero lo que es la cima de la montaña y luego la parte interior. ¿Cómo se da esta relación entre la cima y la parte interior? Bueno, dicen que de acuerdo con los mitos, ese monstruo telúrico emerge, empieza a nadar, separa las aguas del cielo y la luz penetra por ese espacio. Pero entonces aparecen 4 dioses y esos dioses toman el monstruo por las 4 patas, lo estiran y lo parten. Entonces dividen el monstruo y una parte es la que forma el cielo y otra parte es la que forma la tierra. Entonces, es un mito de origen que tiene como principio la creación de la montaña sagrada. Entonces, este Zipaquirá se concebía como un monstruo de miles de ojos, los que tenían ojos en todas las partes, y que al partirlo da origen a la bóveda celeste y las estrellas son sus ojos. Mientras que en la parte baja tenemos la superficie de la tierra y esos ojos dan origen a las cuevas. Entonces son las dos oquedades que unen la
tierra y el cielo. Entonces, a través de las cuevas, es como se establece un camino que permite la conexión de los ojos terrestres con los ojos celestes. ¿Sí? ¿Y cómo se da ese vínculo? Pues a través de la cima de cada montaña. De cada montaña, la montaña se concibe como dos secciones. La parte interna, que es donde se alberga el agua, son donde se albergan las cuevas, y la parte superior, que es la cima, donde aparece el árbol que va separando el cielo y que permite la conexión entre la esfera celeste y la tierra. Entonces, a través de las cuevas es como hay un camino que une los tres niveles del universo. Y esos tres niveles los tenemos vinculados por dos flujos de agua que están continuamente subiendo y bajando. El que sale de las cuevas es el flujo de agua fría, llega a la bóveda celeste y baja agua caliente para darle. Es simplemente la dualidad, el símbolo de la esencia que permite el universo y todos los seres vivos sigan existiendo, ¿no? Es a través de, pensándolo en nosotros, serían las arterias, la sangre, es la que da circula esto. Son conceptos muy complejos, pero que nos van a permitir entender esta realidad que tenemos aquí, la importancia de la montaña de Tenochtitlán como el espacio sagrado. Aquí tenemos una cueva, tenemos una montaña, y entonces este era un espacio que estaba vinculado con una estrella en la bóveda celeste. Pensando que toda la Tierra tiene miles de ojos, entonces se da dentro de pocos días, será el 3 de mayo, empieza el culto a la Santa Cruz. En muchas partes de esta región y en todos lados hay todavía personas que hacen rituales de petición de lluvia. En algunos lugares se llaman tlaxquis, en otros lugares los conocemos como graniceros, y ellos van a los sitios sagrados a limpiarlos, para que esos espacios puedan estar en contacto otra vez con la energía de la bóveda celeste. Y aquí cerca, en el Tenayo y en el Chiconquiahua, tenemos cruces a las que van a adornar esas personas para que puedan seguir la vida de la tierra, ¿sí? A través de esa energía que une a los diferentes espacios. Entonces, esta es la función que tiene la montaña sagrada de Tenochtitlán, que es a través de su parte interna establecer ese vínculo con la bóveda celeste. Ahora, veamos en la composición primero de la montaña. La montaña está dividida en dos secciones. La superficie, que tiene el carácter masculino, y el interior, que es la parte femenina. ¿Cómo se conciben las cuevas en todas las montañas? Pues se conciben como la boca de este zipatli. Aquí ven ustedes los colmillos, ven sus dientes, la nariz. Entonces, y al interior tenemos la parte que corresponde a la parte femenina, y la parte exterior es la parte masculina. Pero ¿qué forma de ver ustedes? La parte de una serpiente, toda esta forma, pues es una montaña, ¿verdad? Es la montaña con esa característica. Pues todo lo que es la superficie de la montaña es la parte masculina, es la parte seca, la parte cálida, mientras que el interior es la parte húmeda, la parte oscura, y está
relacionado con pues, el sexo femenino. Es el lugar de donde emerge toda la vida, es el lugar donde se gesta todo. Entonces, las montañas se conciben con eso. Y en la gráfica mixteca tenemos la representación de la montaña con esta forma tan estereotipada como una A y una especie como anillo que cruza para lo utilizaron para darle la lectura del año. Entonces es la montaña asociada con un concepto de principio, de origen, una fecha era, así. Bueno, y tenemos algunos ejemplos de cómo se representa la parte femenina. Vamos a ver. Entonces, si volteamos después de Vespa, aparece de esta forma. Si la volteamos, son la cabeza de ese Zipacti, que es la que da origen a la primera montaña de las aguas primordiales. Y en la sección vemos los colmillos, que indica la parte interna. Lo mismo aquí, en el códice de Tlazolco, pues aparece la representación del monstruo como el símbolo de la tierra misma, de todo su piel, es la representación de la superficie de la tierra, y cada una de las montañas que son sus crestas. Ahora, para poder entender lo que es el carácter sagrado de la montaña, pues vemos qué rituales se realizaban primero al interior y luego en la parte externa. Al interior tenemos la madre tierra, ¿sí? Es el concepto femenino donde se gesta todo. Aquí tenemos representados cuchillos de pedernal, por tanto tenemos un ave y por ahí tenemos algunos granos, semillas, que son las que se albergan en esta sección. Y en la parte superior lo que tenemos es rituales asociados con la creación del fuego nuevo, con las actividades bélicas, con la erección de templos, sacrificios, etc. ¿Sí? Entonces, en este códice es muy explícito lo que son las dos partes que constituyen las montañas. ¿Sí? Entonces, veamos primero esta parte. Ya dijimos que son dos secciones de la montaña, la parte femenina y la parte masculina. Vamos a centrarnos en la parte superior externa, que es asociada con el paraíso del Tlaloc. Casi todas son las cimas de las montañas están vinculadas con un espacio sagrado que es el paraíso del dios de la lluvia. En la cosmovisión mesoamericana había tres lugares a donde los seres humanos iban a morar después de su muerte. Todos los guerreros iban a la casa del sol y al morir ellos acompañaban al sol en su salida por el oriente, lo llevaban hasta el cenit y ahí lo dejaban en manos de las mujeres muertas de parto, porque se consideraba que ellas también eran guerreras al dar la luz a un soldado que iba a pelear por el dios. Y ellas acompañaban al sol en su recorrido hasta el ocaso para llevarlo a luchar todos los días con su oponente, que es el dios de la oscuridad, Tezcatlipoca. Entonces, esa era la primera forma de morir. Todos aquellos que morían en combate tenían el privilegio de ir a la casa del sol. Los otros eran los que morían por algún accidente relacionado con el agua, ya fuera ahogados, por hidropesía, etc. ¿no? Y ellos tenían el privilegio de ir al paraíso de Tlaloc,
que se consideraba estaba ubicado en la cima de todas las montañas sagradas. Entonces ahí eran espacios verdes y seguramente ustedes conocen el Tlalocan, que está representado en la ciudad de Teotihuacán, que es la representación de una montaña en la cual todas las personas que mueren les acompañan al Dios y su destino es pues, ir a vivir a un lugar alegre donde se divierten con juegos infantiles, haciendo poesía, cantando, jugando, etc., ¿no? Entonces, era la segunda manera de morir. Y la tercera era pues, la gente común y corriente que iba al Mictlán. Entonces, dentro de estas tres partes, me interesa destacar lo que es el paraíso del Tlaloc. ¿Quiénes ocupaban las cimas de la montaña? Que era el dios Tlaloc, pero además todos los grupos que lo auxiliaban. Y dentro de estos estaban los tlaloques, los niños que eran sacrificados en honor a Tlaloc. ¿Qué función tenían? Por ejemplo, los tlaloques, los niños sacrificados a Tlaloc, eran los que antecedían al Dios en su camino, iban regando el camino para que pasara el Dios. Entonces, es una metáfora para referirse a la brisna, a la llovizna, que sería cuando empieza a chispear, pues es que van los niños con sus cántaros regando el camino para anunciar que viene la lluvia, que viene el Dios Tlaloc detrás de ellos, ¿sí? Entonces, pero además había un camino que ellos regaban, y ese camino no es otra cosa sino que el arco iris. Entonces ya tenemos estos tres elementos. Ahora, ¿qué niños eran los que se sacrificaban y en dónde? Bueno, dentro de todo lo que era la sociedad mesoamericana, había sacrificios de mujeres, de cultivos, de sellas, pero además de niños en particular. Y los niños eran dedicados a Tlaloc, pero no cualquier niño, sino eran aquellos que nacían con dos remolinos, o sea, se conoce como Piosqui. Y esos eran los elegidos para sacrificar al Dios de la lluvia. Esos niños tenían una cosa muy especial, que era su carácter violento. Pues generalmente la gente que es irascible se dice que son los que tienen dos remolinos. Entonces, y eran los que podían provocar disturbios en el tiempo, los que podían provocar tormentas, cualquier cosa. Entonces esos niños eran los que se sacrificaban en honor a Tlaloc. Y Durán menciona que en el cerro de Cocotitlán se hacían grandes sacrificios en honor a Tlaloc. ¿Sí? Hay que checarlos a ver si no tenemos dos remolinos y logramos librar esta parte, ¿no? Bueno, entonces, la cima de las montañas era dedicada a la deidad, y por eso, entonces eso nos explica por qué aquí en Cocotitlán están todas esas bajorrelieves representando el mascarón del dios de la lluvia. Y pues seguramente la mayoría ya conoce cómo se representa al dios de la lluvia. Se representa con grandes anteojeras, ¿sí? Generalmente, pues, y aquí, bueno, un poquito la estructura de la relación de los dioses del agua. Es Tlaloc con su consorte, que es Chanchiutlicue, la diosa de los lagos y los manantiales, y los Tlaloques, que son los niños. Entonces todos ellos
están representados con estas anteojeras y su hocico como de cocodrilo. Entonces, y eso es lo que vemos aquí en el Cerro de Cocotitlán, aparte de los otros marcadores celestes. Bueno, vamos a concluir esta parte, creo que ya me pasé. Para cerrar, vamos a continuar un mito que hay en todos los pueblos de esta zona, que lo he recopilado, y tomo un relato del pueblo de Marinal. En los años 60 había una persona que vivía atrás de la iglesia. Era un señor solitario, poco amable, y nadie no tenía contacto con los vecinos. Y la gente, cuando el señor falleció, pues dicen que encontraron su petante, trabajo su petante, encontraron una serpiente muy brillante y pues les asustó. Pero además, cuando le hicieron la puerta, se contaron que el señor tenía un rabito, un rato así. Entonces, pues lo asociaban con el demonio. Y algunos de los vecinos decían que el señor por las noches venía al cerro de Cocotitlán a traer verduras, fruta, y en pleno invierno es cuando él andaba en el pueblo vendiendo verduras. Entonces, pues se creó toda una leyenda de que el señor tenía pacto con el demonio, que venía aquí a este lugar para beber los alimentos que ofrecía la población. Y el párroco, cuando falleció, no dejó que lo enterraran dentro del atrio, sino que lo enterraron fuera del atrio. Entonces, hay también otras narraciones que nos hablan también de varias personas que venían al cerro de Cocotitlán a traer frutas, alimentos que había en la cueva. Nos habla mucho de esta cueva, donde se obtenían cosas, algunas riquezas, otras, pero en particular frutas. Bueno, esto, entonces, un poquito viendo toda esta narrativa, buscamos algo, y hace pocos años un investigador, Fernando López Luján, escribieron un libro sobre la montaña sagrada, y en particular se centraron mucho en lo que era el simbolismo de las cuevas y cuál es su significado. Pues ya vimos que la montaña tiene en el interior una parte que es la parte femenina. Y ahí, bueno, ellos explican con grandes detalles, después de haber recabado miles de relatos, mitos de todo el mundo mesoamericano, que la cueva se concibe como el útero donde se gesta toda la vida, pero que además es la gran bodega donde se almacenan las esencias de la humanidad, pero también de todas las especies, animales, plantas. Entonces ahí están resguardadas las semillas de una futura generación. Es como una gran bodega, como un gran refrigerador, donde está almacenada la energía de las siguientes generaciones. Y por eso es que se conciben como los espacios más importantes para la humanidad. Entonces, con eso complementamos esto y el sentido que tiene el espacio sagrado del cual ustedes participan. Nada más terminaría que hay otras cosas que me gustaría ahondar, pero ya serían otro
tema, en que en el mapa del Sala aparece una representación del pueblo de Cocotitlán. Tiene a ver si la que sigue. Entonces, en el mapa de Ixtala aparece la provincia de la Tepe de Tlamanalco, y dentro de esta aparece Cocotitlán, y se representa con estas tres frutas. Para darle la lectura de Xocotitlán en lugar de Cocotitlán o Cocotitlán. Entonces ahí tenemos dos cosas. Xocotitlán es el lugar donde abundan los frutos agrios o ácidos. Y frutos agrios pueden ser la guayaba, el tejocote y el choconostle, ¿sí? Son estos tres frutos. Vi en algunas de la calle que tienen el glifo del municipio y pusieron una montaña con una cuna del choconostle. Entonces, la cuestión es en qué momento el término, el topónimo de Cocotitlán o Cocotitlán se transformó de frutos agrios a tórtolas. Lo importante para la de esta exposición es que el término Xocotitlán está íntimamente relacionado con esas tradiciones de que la cueva que alberga la montaña pues es la cueva de los mantenimientos. Ahí están los frutos, que son los que alimentan a la humanidad, que son los frutos propios de la región. Entonces, esta lectura es la que tendría esa explicación que les he dado a lo largo de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Marta Pazores, por tan enriquecedora exposición. Para cerrar este bloque, abrimos un breve espacio de diálogo. Por si alguien desea compartir una opinión o tiene alguna pregunta, por favor levante la mano y lo escuchamos. Bueno, maestro, de entrada, usted es un sabio. Y además me quedó bien claro por qué el número 1 de los 20 días del calendario azteca es Zihuatle. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mi pregunta es respecto a un grabado, una piedra que tenemos en los límites entre Tenango, Tlamanalco y Cocotitlán, que es una especie de cabeza con las fauces abiertas, y de ahí emerge una cara. ¿Eso puede considerarse como el Zipaquí? Probar, sí. Seguramente tiene que ver con el cronológico de la garra. Buenas tardes, maestro. La cueva del diablo, que es conocida como la cueva de Tepecoyunque, es donde cuenta la leyenda o la historia de que era un diablo bueno para la comunidad de Cocotitlán, porque cuando era en tiempo de secas, pues ahí podía uno entrar a la cueva y recoger elotitos, habas verdes y todo lo que diera de comer a la comunidad de Cocotitlán. Es por eso que nosotros le estamos
de son dos, la parte positiva y la negativa. Por eso les mencionaba yo que estos dos corrientes de agua que fluyen a lo largo de los tres niveles son los que dan sentido a la vida, dan sentido a las cosas, porque son los que mantienen la energía del cosmos. Y esa noción de las cuevas como un lugar de creación donde se almacena lo más preciado, primero que son los simientes de la humanidad, es el semen que se alberga en el útero femenino, pero además están las semillas, están el polen, están todas estas cosas que se piensa que son las que permiten que se regenere la naturaleza. Entonces ahí está la clave para entender la importancia que tienen las cuevas y que son lugares sagrados por excelencia. Muchas gracias por todo su conocimiento que nos está compartiendo el día de hoy. Creo que es muy importante para todo el pueblo conocer su historia. Tengo una pregunta. En Tlalmanalco, creo que se llama una delegación Tlaltehuacán, hay una osamenta de más de 2 metros humana. Entonces, en algún momento encontré una información que no sé si esté sustentada o no, y lamento no tener ahorita la fuente, sobre la relación que podría haber de que estas personas que eran más grandes que la altura de ahorita nosotros podrían haber trabajado para elaborar esos material que se utilizó en Cholula. Ciertamente Cholula es el basamento piramidal más grande del mundo y pues se hizo esa relación con que las personas también eran más grandes. ¿Qué nos podría compartir sobre eso? Bueno, en el Códice Vaticano A, precisamente se habla de una de las etapas de construcción, y de esa es que dice que desapareció la primera generación de los seres humanos, que eran gigantes. Entonces quedó recordada en la memoria la presencia de grupos de más altura que los que llegaron. ¿De dónde podrían proceder estas migraciones? Por ejemplo, tenemos en la región de Baja California los cochimíes, los pericúes, que se han realizado sus osamentas y eran de mayor estatura. Simplemente los grupos apaches, comanches, seris, son más altos que los grupos del centro y del sur de México. Entonces, el promedio de altura de esos grupos es de unos 70 a 1,80 podría ser. Y tenemos otras evidencias, por ejemplo, en la región de la Patagonia, los españoles se veían enanos en comparación de los patagones, que medían de 1,80 a 1,90, incluso podían llegar a ser más grandes. Entonces, no sabemos si esa era una cuestión generalizada, pero lo que sí nos permite hablar de esto son dos cosas: de que hubo migraciones que llegaron en algún momento que eran de mayor estatura que las últimas. Ahora, hay otra cosa, también los errores de información. Sagún, autonomía de las casas, hablan mucho de la presencia de gigantes y las evidencias de huesos enormes, de fémur, pero lo que ellos registraron como huesos humanos pues eran ni más ni menos que huesos de mamut. Y ahorita que se hizo el aeropuerto, pues encontramos una gran cantidad de huesos de mamut que, pues, dispersos a lo largo de todo el territorio, pensaban que eran de una generación de gigantes. Es muy interesante ver cómo
nos habla de lo que les decía yo, la multiplicidad étnica de cada lugar. Esa fragmenta está completa que hay modelando. Sí, entonces probablemente pues habría que buscar, pues ahora con ya los métodos, quizás buscar el patrón genético para checarlo con los grupos del norte. Hay migraciones, por ejemplo, que vienen de la Pinería Alta, que es la parte de Sonora. Entonces, migraciones de Baja California y Sonora no han llamado la atención ni de historiadores ni de arqueólogos, pero es probable que se hayan dado estos movimientos. Pensamos en las glaciaciones, o sea, estamos hablando de tiempos muy largos y de movimientos poblacionales que no solo fueron de Asia, sino que de otras partes. ¿Alguien más? Una pregunta, doctor. Hizo una referencia sobre una fuente. Dice que el mapa de qué dijo de Usal. El mapa de Usal, dice que el nombre original es Xochitl. ¿Cuál es el mapa de Uppsala? ¿Usal? De Uppsala. Ah, Uppsala. ¿Qué es el mapa o el mapa? Ese mapa Una fuente se conoce también como el mapa de Santa Cruz, que según la doctora Carmen Aguilera, dice que fue elaborado en la escuela de Santiago Tlatelolco, fue elaborado por algunos pintores indígenas y enviado a España para demostrarle al rey que estaba ante una civilización que conocía perfectamente el territorio. Y precisamente ese mapa es el que nos habla de la Reina de México. Se data de 1554 aproximadamente, es cuando se elaboró el mapa. Y la obra que pueden consultar es la de María del Carmen Aguilera, que es el mapa de Uppsala, el mapa de la Ciudad de México de Tenochtitlan. Gracias. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Es muy interesante la información que nos ha compartido, doctor. Durante su charla hacía mención de la relación del cerro del Cotitlán con la montaña de Cholula. No quedó muy claro, creo que es el mismo comentado, ¿no? Hemos habido guerra por ahí acerca de los acusadores, porque precisamente del Cotitlán se sabe como una mina, ¿no? Como lugar donde debe tomarse la tierra para hacer esos árboles y hacer la
es una hipótesis. Que tenemos este lugar, que es Tepetlaosto, ya lo ubicamos. Luego tenemos este lugar con volutas, como si fuera humo, generalmente es humo o vapor, y se lee como Coyalotla, pero es interesante porque está muy cerca de Jico. A ver, esta cartografía no es una cartografía georreferenciada, lo que primero que quede claro, o sea, que son lugares que ellos indicaron por donde pasaron. Entonces está Coyalotla, que no lo ubicaba yo, Jico, claro que de Ayotzingo, que pudimos lograr identificarlos, pero esta es la ruta de Texcoco a Chalco, por todo lo que es el agua. Entonces, probablemente Coyalotla tenga que ver con una lectura de Cocotitlán, tal vez, digo, hay que dejarlo como una posible hipótesis que podría estar representado en este mapa. Es una buena presentación. Gracias. En cuanto a la pregunta de por qué el material se tuvo que llevar de aquí, siendo que en Cholula hay muy buenas arcillas, en realidad no se trata de algo práctico, material, sino que es algo simbólico. Más que hablar de trasladar los materiales hasta allá, me parece inconcebible. Esta descripción que dieron los indígenas, que recopiló el fraile que plasmó en el Códice Vaticano, nos habla de algo que ellos daban por sentado por hecho, pero que en realidad era algo más simbólico, haberse llevado algo de aquí de Cocotitlán para depositarlo en ese lugar sagrado. Y precisamente como les mostraba yo, que a lo largo del recorrido, los grupos llegaban a un lugar, depositaban a su Dios y se podían llevar algún objeto. Y les voy a poner el ejemplo: cuando uno va a Chalma, se trataría una imagen, ¿verdad? Y la tiene en su casa. Entonces esa imagen ya comparte la esencia de ese lugar con su hogar. O incluso ahorita que acaba de estar en curso la fiesta del Señor de Tepalcingo. Muchos de los peregrinos llegan con la imagen de Jesús de Nazareno, que es una réplica de la imagen del Señor de Tepalcingo. La llevan allá, la fortalecen con esa esencia y la regresan a su lugar. Es algo muy simbólico y tiene que ver mucho con esta idea de que materiales de Cocotitlán sirvieron para construir. Pero más que llevarse algo físico, se habla algo simbólico para darle esa unión. No sé si me explique. Sí, doctor, gracias. Muy buenas tardes. Miren, la pregunta es la siguiente. Nosotros estamos observando el nombre de Jocotitlán con X, ¿no? Se pronuncia Xocotitlán, Choco. ¿A partir de cuándo cambia entonces de nombre como actualmente lo tenemos? Nosotros vemos que Cocotitlán, ahorita sabemos que es la tortolita, ¿verdad? Y Tlán, lugar de tórtolas. ¿A partir de cuándo cambia ya entonces, más o menos, desde luego, ¿verdad? Como los años, a Cocotitlán? Y nosotros tenemos aquí la cima, el cero,
cerros, no sé si estoy equivocada, y que se admiran desde allá arriba. Los cerros son 6 o 7 cerros, pero que se toma en cuenta también. Entonces nos podría orientar. Y la tercera pregunta, ¿a partir de cuándo, si nosotros vivimos en Chalco y Cocotitlán, todo esto era lago, hermoso lago, las chimampas y todo? ¿Cuál sería el motivo de su sequedad? ¿Por qué se fue secando? Si era el que abastecía aquí con los alimentos que se llevaban a vender, en fin, toda esa bonita historia. Son 3 preguntas, a ver si me puede orientar. Gracias. Bueno, son 3 preguntas muy amplias. Respuestas. Primero vamos a empezar por el nombre, Xocotitlán y Cocotitlán. Aparece en las fuentes del siglo XVI los 2 nombres. Durán menciona que es el lugar de Cocotitlán, de Cocol, y también el Códice Vaticano, el pasaje que les leí describe el sitio como el Cerro de Cocotitlán. Por ahí tenemos, son 2 fuentes hispanas, bueno, una es italiana y otra es hispano, que dan la lectura de Cocotitlán. El tranquilo que hizo el mapa de Uppsala, que es la imagen que les presenté, ellos registraron el topónimo con las frutas, y ese documento es de 1554. Durán escribió en 1570 aproximadamente. ¿Sí? Y el Códice Vaticano es más o menos de esa época en que se elaboró. El nombre, primero, puede ser que el nombre original fuera Xocotitlán, dado que vamos a darle la credibilidad a los naturales que escribieron, que pintaron ese mapa, ¿sí? Que eran nahuatlacos, eran gentes que conocían el territorio, y pusieron todos los topónimos más o menos con la lectura como ellos entendían la lengua. Los frailes que hicieron esos registros, pues escuchaban en ocasiones las palabras y no podían transcribirlas de manera correcta. Entonces, para ellos, algo complicado era siempre la X, porque no era tan fácil la pronunciación y su registro. Entonces, la pudieron transformar en la X en C, y de ahí esa otra lectura que es Cocotitlán. Entonces, ya los que analizan la lengua, pues nos van a indicar que se trata de significados diferentes, en lugar de pasajes y en lugar de todo lo demás. Entonces, esa es una primera respuesta. La segunda era los sitios, los cerros sagrados. Lojana Broda y otros liceos que han hecho numerosos trabajos arqueoastronómicos, y ellos señalan que los cerros sagrados eran puntos de observación de los cambios estacionales, y dentro de la región tenemos como marcadores de cambios. Primero, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, son 2. El Cerro Tlaloc, 3. Luego tenemos el Cerro de Chimantepec, que está en Chimalhuacán. El pueblo que está al lado de Ozumba, los 4. Tenemos el Xoyatzingo, el Xoyacan, el 5. El Cerro del Sacromonte, ahí está el 6. Luego tenemos el cerrito que describieron ahí en Tenango, que sacaron todo el cascajo, en un
7. Luego tenemos los 3 que están unidos, del Chicoquiahue y del Tenayo. Tenemos ya 10. Cocotitlán, 11. Tenemos el Cerro de Tlapacoya, 12. El Cerro de Jico, 13. El Cerro de la Caldera, 14. Y podemos seguir. Hay muchos, más de 20 cerros, más de 20 montañas, consideradas como montañas sagradas para los grupos chancas en particular. Para los xochimilcas, para los mexicas, tenemos el Cerro del Peñón de los Baños, más. Entonces es innumerable. A lo que quiero llegar es que cada pueblo tuvo una referencia en el espacio sagrado y que era un promontorio que les quedaba más cerca. Entonces, el Cerro Sagrado de los pueblos de Atlazalpa, de Zúcar, de Cocotitlán, de Ocingo, de Huacalco, era el Cerro Sagrado de Cocotitlán. ¿Sí? Tenemos además el Ayaqueme para los pueblos de Zompa, de Yotzingo. Entonces, la cantidad se va incrementando. Y entonces, consulten esa obra, tiene un artículo muy importante sobre la función de Cocotitlán para marcar los cambios estacionales. Entonces, desde Cocotitlán se pueden ver el cambio de estaciones de acuerdo al movimiento del sol. La tercera debemos una charla, pero nada más para señalar que el lago de Chalco, de ser un espejo de agua, originalmente se fue transformando paulatinamente desde las primeras ocupaciones humanas. Para el siglo XIII, que llegan los primeros grupos toltecas, ya hay evidencia de chinampas, es decir, que parte de lo que es la sección sur ya se tenían, se habían ganado tierras del lago. Para la conquista de Chalco en 1410 y 1470, todo lo que es la sección de Chalco, Jico, estaba cubierta por terrenos artificiales. Pues eran las grandes canales, la acequia principal, y el lago se iba reduciendo poco a poco. Sobrevivió el lago durante 3 siglos de época colonial. En el siglo XIX viene la gran catástrofe causada por el español Íñigo Noriega, que Porfirio Díaz le dio la posesión y le autorizó a secar el lago de Chalco. A partir de ahí vendría la catástrofe climatológica del lago de Chalco. Sería tema de otra charla, pero eso responde brevemente a sus preguntas. Muchas gracias, maestro. Ya vamos a dar paso a su entrega de reconocimiento. Porque si no, aquí vamos a tener al maestro todo. Que mi bisabuelo, sí, eso tiene relación con una mula que tiene una capacidad de carga fenomenal. Pues ella no sabía. Fue a sacar unos adobes de los cerro que medían aproximadamente, yo era un niño, como un 80 por 60. Eran unos adobes gigantescos. Quizá eso también tenga la relación que había muy buenos artesanos para elaborar el adobe, que no cualquiera podía elaborar un adobe de esa magnitud. También quizás tenga esa relación. Y había muchos, entre yo recuerdo que no tenemos adobes, y iban y ya cada quien agarraba sus caballos o hacer una porque no estaban. Y entonces pues no sabían, o sea, desde que los llevaban y nos pusieron 40. Pero sí, como llevaron, incluso en la casa de mis abuelos todavía está
componentes dentro de la cerámica. Sería muy bueno hacer un análisis de las tierras de aquí, de las tierras de los adobes de Cholula, para ver si hay materiales minerales que puedan permitir. No existe ese estudio. Lo mismo con el famoso murciélago que se encontró en Miraflores. Habría que hacer un estudio de los materiales y los que se elaboraron en la lingüística para ver si son, si lo que dice Matos es cierto, que el rasgo es estructura para acá, no que se elabora aquí. Hay muchas cosas. Pues, ¿puedo pasar muchas cosas? Bueno, ahora sí daremos paso a la entrega de los